Noroña educando a periodista conservador sobre la reforma al Poder Judicial de López Obrador. Corre video. Estaba viendo la fotografía de todas las legisladores, mujeres y hombres. Impresionante, impresionante. Es que el pueblo el 2 de junio determinó, dijo, ¿qué necesitan para el plan C 2/3? Ahí les van. Y qué resultado más impresionante. Y luego la encuesta que mandó a hacer 3 encuestas, en realidad de ENCOL, que ha trabajado para el país y que ha sido muy precisa, de Demotecnia, de las Heras, también muy cercana a los resultados, y la Comisión de Encuestas de Morena, que ha sido muy seria, la verdad, acreditó que el 75% de la gente está de acuerdo con que se hagan por elección la integración del Poder Judicial, y casi el 90% que se haga la reforma al Poder Judicial. Se acaba las pensiones vitalicias para los exministros, exministras de la Corte. ¿Qué más? No hay reelección para, ya lo dije, para ministros de la Corte. Se reduce de 11 a 9 los ministros de la Corte. En esencia, estos son, bueno, hay un órgano que va a elegirse independiente para supervisar, vigilar y sancionar, si fuese el caso, a integrantes del Poder Judicial, y el administrativo, que estaba en el Consejo de la Judicatura en una sola persona, la persona que presidiera la Corte, se elige también un órgano Esto va a venir a administrativo. sustituir al Consejo de la Judicatura. Me refiero Sí. ese tribunal independiente que va a sancionar a los malos jueces. Estamos hablando de funcionarios federales, ¿correcto? No del fuero De común. funcionarios federales. Correcto. Los jueces tendrían que rendirle cuentas al pueblo. Correcto. Es un hecho. Y Pero ¿cómo salvas el concepto de la autonomía de poderes? Porque da la impresión de que al ser electos por un partido político o propuestos por partidos políticos, los jueces van a acabar sirviéndole a los intereses políticos del partido que los llevó a ocupar una posición clave. No pueden participar los partidos en la elección, no puede haber financiamiento público ni privado, va a ser a través de espacios en radio y televisión, donde los candidatos a jueces pues van a ser pues los propios que forman el Poder Judicial centralmente, pues son los que tienen un currículum, tienen una experiencia, tienen el profesionalismo, pero no es lo mismo que se presente un juez que diga, mira, aquí están mis sentencias siempre apegadas a derecho, siempre sirviendo a la justicia, siempre sirviendo al pueblo, a que se presente Luis María Aguilar y diga, mira, yo cómo protegí a los intereses de los poderosos económicamente, cómo protegí a Salinas Pliego 10 meses en el cajón de mi escritorio, la demanda para que pagara impuestos. Pues esos no tienen ninguna posibilidad de ser elegidos, aunque siempre podrían ser elegidos, porque así como hubo un porcentaje grande que votó por el Frente Guango de derecha, pues también podrían votar por esos ministros de la Corte que han acreditado su corrupción. O sea, eso pues es el pueblo, no va a ser. Si nosotros quisiéramos el control de la Corte, lo tendríamos, porque obligaríamos hoy a los ministros corruptos a renunciar. Los propondría a Claudia Sheinbaum Pardo y los elegirían los partidos representados en el Senado de la República, y nosotros tenemos 2/3, tenemos mayoría calificada. Pero lo que queremos es que haya un Poder Judicial independiente que le rinda cuentas al pueblo. El Senado de la República. El Senado de la República va a procesar, va a revisar. Ahí está la maña. Ahí está la maña. No. Claro, No, porque ustedes son mayoría. ¿Y qué tiene? Pero el PRI y el PAN también tienen, y el Movimiento Ciudadano también tiene ahí presencia, y la comisión revisará los expedientes que cumplan el requisito. O sea, nosotros no queremos el control del Poder Judicial. El León cree que todos son de su condición. Lo que queremos es que haya justicia y que nos dejen de robar. Pero además, reitero, el pueblo va a votar por ellos. O sea, pues hay gente, pues va a votar por jueces como Norma Piña, con ministros como Norma Piña. Pues, o sea, yo creo que no deberían tener un espacio quienes han demostrado que no están sirviendo a la justicia, que no están sirviendo al país, pero eso lo va a decidir. Claro. ¿Cómo vienen los tiempos, Gerardo? ¿Cómo vienen los tiempos en ese sentido? A ver, explícanos para los que no entendemos. Va a haber 7 foros de aquí a ¿cómo se llama? De aquí a septiembre. Va a haber 7 foros, se instalan, aquí tengo el dato, te lo doy para no inventar, se instalan en la Cámara de Diputados el 26 de junio, porque la Cámara de Diputados es la Cámara de origen, la actual Cámara, la actual composición. Luego, están diciendo que no va a tener recursos el INE, ¿no? La Cámara de Diputados en el presupuesto de 2025 tendrá que contemplar la elección de los integrantes del Poder Judicial, que son por 6 años si se aprueba la reforma para jueces, por 9 años para magistrados, ministros de la Corte, y creo que también para 9 años por magistrados del Tribunal Electoral, pero eso lo estoy recordando de memoria, no me lo des por bueno. Ahora, finalmente te pregunto, Gerardo, ¿se tomarán en cuenta desde la soberbia del poder las voces opositoras? No hay ninguna soberbia del poder. Cuando eran minoría mayor, sí había soberbia, ni nos hacían, ni siquiera me daban derecho a la palabra.
Tenía yo que ingeniármelas de mil maneras. Compré un sonidito pedorro para encenderlo cuando me apagaban el micrófono. Nosotros no vamos a hacerles eso nunca a la oposición. Pero que los oigamos no quiere decir que vamos a ir en contra del pueblo. El pueblo votó el 2 de junio por la reforma al Poder Judicial y todas las demás reformas. Pues estamos hablando de una, pero son 25, creo. Pues claro que vamos a oír, pero a ver si alguien dice, no, es que no hay que elegir los ministros. No, sí los vamos a elegir. Ese es un mandato del pueblo. Es una revolución en realidad. No hay en el mundo una forma igual, pero si el pueblo elige al poder más importante, pues somos un régimen presidencialista, esto nadie me lo discutirá, y elige a la persona que preside la República, que es unipersonal, pues ¿cómo no va a elegir? Y elige al Poder Legislativo, 500 diputados, diputadas, 128 senadores, senadoras, ¿cómo no va a elegir a los jueces y a los ministros de la Corte? Gerardo, pero además eso te garantiza un control del pueblo. hay que abogar por un país plural, creo. Exacto, eso es lo que te iba a decir antes de que terminemos. El país es plural y el voto del pueblo es plural y la elección del Poder Judicial va a ser plural, como fue el Senado, como fue la Cámara de Diputados, como fue la elección del Ejecutivo, aunque ahí como es unipersonal se gana por mayoría, pero con los jueces va a haber de todas las visiones de la pluralidad del país. Lo único que pedimos es que sean honestos y que apliquen la justicia. Eso es lo único que pedimos. No pedimos que piensen como nosotros, no pedimos que nos obedezcan, no pedimos nada de eso. Cada juez va a ir a votación cada 6 años y ahí el pueblo va a decir si ha sido un buen juez, si ha sido una buen juez. Va a otros 6 años. No, este no ha sido un buen juez, no va. Gracias. Efectivamente, Norma Piña no tiene nada que hacer ahí, ni Luis María Aguilar, ni Carrancá, todos esos que abogan a favor de la minoría, de los poderosos. Sí, o sea, tú no puedes ir al Oxxo y robarte un producto porque te hunden ahí, años. Ahí no hay amparos, no de que te mandan a tu casita, ¿no? Entonces, fíjate lo que acaban de hacer en Querétaro, acaban de liberar al Marro, un temido delincuente en Guanajuato que ha azotado al pobre estado, y los medios de comunicación no castigan al Poder Judicial porque eso sería darle la razón a López Obrador y encendería más la chispa del anhelo y el deseo de reformarlo. Entonces, te digo, vuelvo, Norma Piña no tiene nada que hacer ahí porque ella en el 2015, cuando la eligieron como ministra, era la menos calificada, pero ya venía de arriba de los pinos que quedara ella, y eso el senador Ríos Peter del PRD lo dijo, y ahí está, ahí lo tengo el video. O sea, entonces, si Norma Piña se enseña sus credenciales y dice al pueblo de México, quiero que me elijas, y van a ver su pobre desempeño como magistrada, pues no la van a votar. Y eso es a lo que se refiere Noroña y la 4T, que lleguen los más calificados, y si se quieren reelegir y también muestran pobres resultados, pues los echan. Aquí nadie es eterno y los privilegios se acaban. Y también que haya un órgano externo, autónomo, verdaderamente autónomo, que vigile las sentencias de los jueces y su actuar. Porque en este momento, te vuelvo a decir, por si no lo sabes, Norma Piña es presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ok, no me gusta, pero ahí está. Pero también es presidenta de la Judicatura. Quiere decir que ella es juez y parte. Ella misma decide quién actúa bien y quién actúa mal, y pues nunca va a haber jueces procesados e investigados. Y así no se puede. En cambio, ya con el plan C, va a haber un órgano que va a estar diciendo, hey, tú liberaste al Marro, liberaste a César Duarte, le diste amparo a Caro Quintero. A ver, ¿en qué te basas? A ver, escríbeme aquí, explícame por qué, cuál es tu base jurídica. ¿Y qué hacen ahorita? Hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es autónomo y no se toca. No, sí se toca. Lo que pasa es que los anteriores gobiernos no lo tocaban porque había una comunión, un matrimonio entre ellos, ¿sí? Entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Y no se molestaban. Dejaban que el Poder Judicial tuviera todas las prerrogativas, todos los privilegios que quisieran, mientras ellos no se metían con el Poder Legislativo que hacía leyes para legalizar el saqueo de este país. Dime qué opinas tú. Hasta luego.